Y ahora pasaría la palabra a Giuseppina De Simone y Franco Miano, que son dos cónyuges que han participado a su vez en las asambleas sinodales en el marco del Sínodo de la Familia, y les escuchamos con mucha alegría, unidos simbólicamente como marido y mujer, que intervienen para hablar del tema la iniciación familiar en el afecto, persona y comunidad. Muchas gracias, le pasamos la palabra. Muchas gracias. Somos nosotros los que les damos las gracias por esta posibilidad que se nos ha brindado. Vamos a retomar el hilo de las reflexiones y de las experiencias que para nosotros han sido muy significativas. Monseñor Palla acaba de recordar nuestra participación, los dos sínodos, unos momentos que hemos compartido con Monseñor Palla, con Monseñor Sequeri, momentos de gracia extraordinaria realmente. Y recordamos también los muchos encuentros que vivimos luego durante los años sucesivos a partir de la publicación de Amoris Laetitia, encuentros con historias, con personas, con realidades a las que hemos querido presentar la exhortación apostólica con la que hemos tenido la ocasión de trabajar. Hoy les vamos a presentar una pequeña ponencia que cuenta en realidad nuestra historia familiar. Es nuestra historia en la que, digamos, una historia que está cerca de muchas otras historias porque es una historia común, normal, que nos permite, sin embargo, leer la historia de muchas personas que conocemos. El título es muy hermoso, el título de este encuentro. Un título que retoma una expresión que es central en Amoris Laetitia, o sea, nuestro amor cotidiano. Y nuestro amor cotidiano es justamente lo que nos gustaría contarles, y de eso trata precisamente Amoris Laetitia. Cuando en marzo de 2016, o sea, hace 5 años, tuvimos entre nuestras manos el texto de la exhortación apostólica de cara a la presentación en la sala de prensa del Vaticano el 8 de abril, pues leer esas páginas supuso sentir una emoción creciente, hasta llorar de alegría. Ese texto, de hecho, hablaba de nosotros, de nuestra familia, hablaba de las muchas historias que conocíamos, de las personas que encontrábamos cada día, y hablaba no solo de maridos, mujeres, hijos, padres, sino que hablaba también de los ancianos, de la relación entre generaciones, de los solteros, de las historias de soledad y tensiones de cada día. Hablaba de las angustias, de las preocupaciones, de los esfuerzos, de los impulsos de cada familia. En ese texto estaba la vida de cada familia y de cada persona, porque cada uno procede de una familia y forma parte de una familia, sea cual sea su elección de vida. La vida ordinaria, la experiencia cotidiana común, y no un deber ser ideal tan perfecto como inalcanzable. Una ordinariedad contemplada con una mirada de fe, atravesada y releída asumiendo la mirada de Dios y por ello profundamente amada y comprendida en lo que le es más propio. O sea, una vida ordinaria, hermosa, sin embargo, en su fragilidad y en su cansancio, su fatiga. El amor vive con la imperfección, dice Amoris Laetitia, y la gracia de Dios, de la que la familia es templo, vive, cohabita con nuestras imperfecciones. El extraordinario anuncio del Evangelio de la familia radica en esta verdad. El amor de Dios habita en la vida de las familias, sostiene su camino, es sustancia de la vida familiar, es lo que teje la tela. Por supuesto, desgraciadamente hay muchas historias de violencia, abuso, odio, resentimiento dentro de los hogares. La familia puede ser un lugar terrible de falta de humanidad, pero eso nos habla de lo frágil que es el amor, de lo delicado que pueden ser las relaciones que unen a las personas y de cómo estas relaciones pueden alterarse, destruirse o destruir más que cualquier otra cosa. Eso significa que no hay automatismo en el amor, tanto en el amor entre las personas como en el amor de Dios que se nos da, aquel amor que es el fundamento de nuestro amor cotidiano. En cualquier caso, es a nuestras manos
a las que se confía el amor, a la capacidad que tenemos de saber reconocerlo, de custodiarlo, de cuidarlo, cuidando de este amor y cuidándonos los unos a los otros. Por eso en Amoris Laetitia se insiste muchísimo en la necesidad de cuidar y aprender a cuidar la vida familiar y los vínculos que le pertenecen. El amor necesita cuidado, porque allí donde el amor llega a lo más profundo, como en la familia, por ejemplo, el daño puede ser mayor si el amor se deforma. Por eso, más que nunca, parece una muy buena idea la de hacer coincidir el año extraordinario de la familia Amoris Laetitia con el año que el Papa Francisco ha querido dedicar a San José, para que crezca el amor a este gran santo e imitar sus virtudes como también su resolución. Nos hemos dejado guiar por la figura de San José para hablaros del amor en la familia, de su fuerza y de su fragilidad, de cómo en la familia se puede aprender a amar, a construir afectos y vínculos, de cómo en la familia se vive esta iniciación en el afecto que hace posible el devenir de la persona y el surgimiento del sentido de comunidad, intentando así volver a leer nuestra experiencia y la experiencia cotidiana de tantas familias. En el fondo está el capítulo 4 de Amoris Laetitia, con su riqueza extraordinaria y muy concreta, una riqueza de referencia, una enseñanza. En Patris Corde de San José se presenta como aquel que supo vivir plenamente el cuidado para custodiar al niño y a su madre. Hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, y protagonista en la historia de la salvación. Como recuerdo de cómo nuestras familias, en la rutina diaria de los cuidados vividos y capaces de reinventarse cada vez ante las dificultades, o desgraciadamente también en los cuidados pisoteados y negados, nuestras familias escriben en realidad los eventos decisivos de la historia. El amor en la vida de la familia necesita cuidados para no perderse, para no deformarse. El amor necesita el cuidado de los gestos cotidianos que dan a la vida el sabor del hogar y hacen más leve el paso de los días. Gestos que en su sencillez absoluta hacen visible y perceptible la atención, la ternura hacia el otro. Es en las pequeñas cosas donde se teje el tejido de la existencia y la fuerza de los vínculos. Pero el cuidado no es solo una actitud exterior y los gestos de cuidado no son siempre los mismos en cada temporada o cada situación de la vida de una familia. El cuidado nace de una pasión profunda y sincera por la vida del otro. Antes que en los gestos, el cuidado está pues en los sentimientos, en las opciones de bien recíproco que la familia consigue sembrar en su propio camino. La presencia, en primer lugar, de los unos y los otros, la estima por los talentos que cada uno tiene, la valoración de las capacidades y los esfuerzos, el tierno abrazo a las dificultades, fragilidades, miedos, defectos, la participación en los retos personales de cada uno, la corresponsabilidad en las empresas comunes, la sinceridad con respecto a lo que duele, la capacidad de pedir perdón y de saber perdonar, porque saber perdonar y sentirse perdonado es una experiencia fundamental en la vida familiar. El cuidado es el fondo antes que la forma. Si se reduce a la forma, corre el riesgo de ser una ilusión o, peor aún, corre el riesgo de vaciarse en una especie de etiqueta que puede esconder dificultades y problemas. Lo que importa no es la cantidad de los gestos de cuidado, sino no dejar que el cuidado del otro como tensión interior falle, no dejar que las energías, los sentimientos, la voluntad de seguir caminando juntos y luchando juntos se agoten o disminuyan hasta perderse. El ejemplo de San José es más elocuente que nunca. José supo vivir la ternura porque no pretendió ser un superhéroe
como a menudo tenemos la tentación de pensar nosotros mismos, incluso en las relaciones dentro de la familia. José confió en Dios. No ha querido huir de la preocupación y de la angustia, sino que ha querido asumir su propia debilidad, dejándose llevar por Dios. José escribe, Papa Francisco en Patris Corde, nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Qué importante es en la vida de nuestras familias aprender a no tener miedo de la fragilidad y de los miedos, de las preocupaciones que llevamos dentro. Y no porque pensemos que podemos resolver todo por nosotros mismos, sino porque sabemos confiar en el Señor y en los que nos rodean, porque sabemos pedir ayuda y dejarnos ayudar. Solo quien se deja ayudar por el otro, por los demás y sabe acoger esta ayuda es verdaderamente capaz de curar. Quien no tiene miedo de reconocer la fragilidad que hay en sí mismo puede rebajarse realmente a la fragilidad del otro, sin presunción ni deseo de control, sino con una auténtica ternura. Pero el cuidado que José supo vivir está también hecho de acogida. Muchas veces, leemos en Patris Corde, ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José da cabida a lo que ocurre. Escribe Papa Francisco, por muy misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. Así dice el Santo Padre. ¿Cuántas tragedias familiares ocurren porque no somos capaces de aceptar la realidad tal y como sucede, cuando contradice nuestras expectativas o nuestros deseos? En la relación con los hijos o con nuestros padres, y más aún en la relación de pareja, el vínculo puede convertirse en resentimiento o en odio si permitimos que la decepción o la ira prevalezcan. Cuidar los vínculos significa educarse juntos y no pretender que la realidad se corresponda siempre con nuestros deseos. Nos cuidamos recíprocamente cuando aprendemos a permanecer dentro de la realidad, a habitarla sin huir de ella o sin pretender construirlas a nuestra imagen. Cuando practicamos el reconocimiento de que puede haber un sentido que se nos escapa o que tal vez nunca podremos descubrir, a sabiendas de que nada de nuestra vida puede ser desechado. Hay que comprender y aceptar lo que sucede, que no es signo de debilidad o pasividad, sino signo de fuerza interior, de auténtico protagonismo. José, escribe Papa Francisco, no es un hombre que se resigna pasivamente, es un protagonista valiente y fuerte. El cuidado que vive y testimonia es el valor creativo, el valor que sabe transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la providencia. Pues es este el valor que necesitan nuestras familias. Pero muchas familias saben expresar este coraje enfrentándose a las dificultades, a los problemas concretos, sin detenerse, sin abandonar el campo, sacando recursos que no hubieran imaginado tener, como ha sido para muchos en este tiempo de pandemia y ante los muchos problemas y a veces dramas que ha generado. Hemos tenido la oportunidad de experimentar una vez más en esta época tan difícil. Hemos podido, experimentar una vez más que todas las dificultades que depara la existencia, incluso las más terribles, se pueden encarar a partir de la fuerza que es propia de la familia y que está en su capacidad de cuidar. Lo saben muy bien, por otra parte, las familias que afrontan juntas, con dignidad, la prueba de la pérdida del empleo o las condiciones económicas precarias, las que acogen y aprecian como un don precioso la presencia de los hijos
con necesidades especiales, los que cuidan de padres o parientes ya no autosuficientes, las que soportan la distancia, las que experimentan la laceración de un duelo prematuro, las que viven la devastación y la fuerza destructiva de la violencia o la guerra. El cuidado de las que son capaces las familias permite soportar fragilidades que de otro modo serían insostenibles, hacer fructífero incluso un terreno inhóspito. Un cuidado que, para poder ser vivido plenamente, necesita moverse en la lógica del don de sí, un don mucho más grande e infinitamente más liberador de la pura lógica del sacrificio. El don de sí, escribe el Papa Francisco, es la maduración del simple sacrificio. También en eso José es un ejemplo virtuoso que imitar. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. Y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro, supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Sin reivindicaciones, sin quejas, sino haciendo gestos concretos de confianza, siendo así verdaderamente padre. Cuando en las familias el cuidado se convierte en un motivo de reivindicación, de reconocimiento y de derechos que autorizan el control o peor aún, la dominación sobre el otro, sea hijo, cónyuge o padre, los vínculos se distorsionan, se pliegan a una lógica que aniquila su sentido y se abre el espacio para la frustración, la tristeza o peor aún, para el rencor y la violencia. El verdadero cuidado no presenta factura. Uno se educa en el afecto educándose en la gratuidad del cuidado. En la relación educativa esto significa dejar ser y dejar pasar, no querer tener el otro a su propio lado. El mundo, nos recuerda el Papa, necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Por lo tanto, debemos estar atentos a la calidad del cuidado en la vida de nuestras familias. Debemos ser conscientes de que las dinámicas que pueden introducirse, dinámicas que pueden distorsionar las relaciones. Nunca debemos dar por sentadas las relaciones. Debemos cuidar las relaciones, darse tiempo de calidad, dice el Amoris Laetitia número 137. Darse tiempo para escucharse recíprocamente, para dar cabida a las angustias y a los sueños de los demás, para aprender a negociar, esta expresión muy hermosa, ¿no?, que encontramos en Amoris Laetitia, aprender a negociar porque siempre necesitamos nuevas síntesis en la vida de la familia y estas síntesis hay que buscarlas juntos. Darse tiempo para alimentar la riqueza interior, para cultivar la amplitud mental y la capacidad de flexibilidad, para ampliar la conciencia, para custodiar la alegría, aprendiendo a vivirla en cada situación de la vida y descubrirla en el fondo del dolor compartido y llevado en común. La vida de la familia, siempre en Amoris Laetitia, la vida de la familia es un viaje de crecimiento permanente, un desafío que exige renacer y reinventarse, para empezar siempre de nuevo. Pero para que la harina no se agote y el aceite en la jarra no disminuya, es necesario sobre todo cuidar lo que alimenta en raíz el cuidado y puede permitirle multiplicarse. Nos cuidamos mutuamente con creatividad y tenacidad. Sabemos atravesar la diversidad de situaciones. Encontramos nuevas formas de hacer el bien si nos dejamos llenar de la ternura de Dios. Y si en esta ternura llevamos nuestras penas, dudas, miedos, sin saber, el no saber qué hacer, el no lograr entender, ¿cuántas veces esto ocurre en las vidas de nuestras familias, ¿no? Pues a esta ternura confiamos también nuestras alegrías, nuestras emociones, nuestras sonrisas. La familia crece en el cuidado si se sabe rezar unos por otros. El Santo Padre nos lo recuerda muchas veces. Si el marido sabe rezar por su mujer, para los hijos,
para los abuelos, y si en la oración se sabe soñar con el otro y con el mañana que el amor del Señor abre ante nosotros. La vida espiritual es el camino de la humanidad profunda y plena si se vive con autenticidad. Y es el camino que Amoris Laetitia indica de manera decisiva y luminosa en el capítulo 9, que junto con el capítulo 4 es el corazón de la exhortación. Es su inspiración. El cuidado que se aprende en la familia, vivido con fidelidad día a día, nos hace mujeres y hombres más verdaderos y más justos. Nos abre al sentido de la comunidad y hace que la sociedad y el mundo sean más humanos y más justos. En la familia, leemos en Amoris Laetitia, aprendemos a ir más allá de nuestras propias necesidades, a encontrarnos con los demás y compartir nuestras vidas con ellos. Aprendemos a sentirnos parte de una comunidad, aprendemos a ser comunidad. Por esta razón, la familia no puede ser pensada y mucho menos vivida como una realidad monádica. La familia es aprendizaje de la vida comunitaria. La familia se amplía a los parientes, a los vecinos, a los que necesitan ayuda, compañía, consuelo. Aquí radica la fecundidad del amor, en su capacidad de generar buenos vínculos, de abrirse al mundo, contribuyendo a construirlo. El cuidado que se vive en familia puede convertirse en un estilo que se expande, llegando a todos los ámbitos de la vida común, un estilo con el que vivir las relaciones y los compromisos, un estilo con el que aprender a relacionarse con el mundo. El cuidado que se vive en la familia puede ser la base de una profunda transformación, puede ser la palanca de un auténtico cambio, también a nivel social y económico. En otro contexto, el Papa nos recuerda que una sociedad se hace fuerte, se hace buena y se hace bella y sana si se construye sobre las bases de la familia. Es el cuidado de los demás lo que puede generar nuevos estilos de vida comunitaria, hacer crecer una sociedad plenamente humana. Y acabamos siempre con palabras de Amoris Laetitia, con palabras que expresan el profundo sentido con el que hemos vivido y seguimos viviendo nuestra historia familiar. Nuestros 31 años de matrimonio, nuestro amor cotidiano, por el que nunca dejaremos de dar las gracias al Señor. Formar una familia, vivir como familia, es, escribe el Papa, animarse a ser parte del sueño de Dios. Es animarse a soñar con Él. Es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él en esta historia, construir un mundo donde nadie se sienta solo. Que el Señor nos permita seguir soñando.